Gracias, Fanny. Gracias, Mujeres de Propósito. Un honor compartir con ustedes. Maestra Ania se disculpa en esta oportunidad por no poder estar con ustedes. Sin embargo, está en sus pensamientos, está en su corazón y por supuesto que desea que este tiempo, este momento dedicado al Señor, para que nosotras como mujeres de propósito crezcamos a la luz de la palabra, podamos compartirlo con mucho éxito. Vamos a compartir palabra de Dios, el tema de principios financieros en Mujeres de Propósito. Y vamos a ver Mateo 14 al 30. Me encanta saber que la prosperidad, dice el Señor, que prosperes como prospera tu alma. Y es una prosperidad que estamos hablando integral. Aquí vamos a tomar este pasaje de Mateo 25, del 14 al 30, netamente financiero. Vamos a tomarlo literal como la palabra lo expresa comparado, dice, al reino de los cielos. ¿Verdad? Las finanzas, dice, las comparan al reino de los cielos. ¿Cómo operan las finanzas aquí en la tierra? ¿Cómo se mueven las finanzas según la palabra de Dios? Y entonces vamos a entender que aquí nos narran una historia en donde un hombre se fue de viaje y les encargó su dinero a 3 empleados, repartiéndolos tal y como él confiaba, tal y como él los conocía. De acuerdo a eso, él entregó finanzas. Entonces, el primero se le entregaron 5,000 monedas. Él negoció y entregó 10,000. El segundo se le entregaron 2,000 monedas. Él ganó, dice la palabra, 2,000 más y entregó 4,000. El tercero se le entregaron 1,000. Él las enterró, las guardó y entregó únicamente las 1,000 que le confiaron. ¿Por qué? Porque tuvo miedo, porque no accionó, porque las enterró bajo la tierra, dice la palabra. Entonces, lo más fácil que podemos hacer en la humanidad, mujeres de propósito, es no hacer nada, enterrar, quedarme paralizada en el miedo. Pero hoy queremos aprender a la luz de la palabra. Y entonces, cuando el Señor regresa, Él quiso arreglar cuentas. Va a haber una rendición de cuentas cuando te confían algo, cuando te confían finanzas. Y todas nosotras, en el ámbito que nos desarrollemos, manejamos finanzas, sea ama de casa, sea una emprendedora, sea una trabajadora del Estado, sea una empresaria, manejamos finanzas. Hoy queremos dejar claro este punto, que todas estamos manejando finanzas. Y entonces, el empleado que manejó, que le entregaron 5,000 monedas y entrega 10,000, dice el dueño, dice, ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a entregarte cosas más importantes. Cuando tú cuidas, cuando tú en lo que te confían, no es de dónde yo voy a partir, si con mucho o con poco, no es la cantidad, si lo que me confían lo cuido, dice el Señor, dice, voy a entregarte cosas más importantes. Y entonces el dueño se alegra y dice, vamos a celebrarlo. Te di 5,000 y tú me diste 10,000, vamos a celebrarlo. El que le dio 2,000 y entrega 4,000, dice el empleado, esto yo lo gané. Así dice la palabra. Empleado bueno, le dice el dueño.
se puede confiar en ti. Ya que cuidaste bien, voy a entregarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Le vuelve a repetir lo mismo. Ojo aquí, no es porque a uno le haya entregado 5,000 y al otro 2,000, el dueño hizo diferencia, no la hizo. Como la acción fue sumar y fue multiplicar, dice, ya que cuidaste, ya que se puede confiar en ti, te voy a entregar cosas más importantes. Te voy a dejar a cargo. Vamos a celebrarlo, dice el dueño. Y entonces queremos entrar a la enseñanza en que todas somos y debemos ser buenas administradoras en base a principios del reino, en base a la palabra de Dios, en base a hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Y entonces vamos a enfocarnos en los 3 empleados. En las finanzas existen 3 partes principales y son el dueño, o sea, el proveedor, el dinero, que es lo material, y el empleado a quien se le confía. En este caso, vamos a verlo como nuestro proveedor, que es Dios, nuestro Padre, el dueño, dice la palabra, del oro y de la plata. Así lo vamos a ver. El dinero, lo que Dios te ha confiado en este momento y a esta hora, mujer de propósito, en este momento, lo que Dios te ha confiado, sean 5,000, sean 2,000, y nosotras como empleadas, ¿a quién nos confió? Nosotras como mujeres de propósito que hemos estado de esta forma, nuestro proveedor nos entrega y nosotras entonces se nos ha confiado, ¿verdad? Dice la palabra, en lo poco que te confié, te voy a confiar más. Si tú ahora crees que es poco lo que se te ha confiado, habrá más. Vamos a hacer esa declaración, vamos a cambiar esa mentalidad que tenemos poco, vamos a entender que el Señor nos ha entregado finanzas. El Señor nos ha entregado finanzas, lo que tengamos en este momento. Y entonces hay un punto muy importante, que lo que se te ha confiado, habrá una rendición de cuentas. Te van a pedir cuentas de lo que se te ha confiado. Quiero decirte que principio número 1 lo vamos a ver en el versículo 24 y 25 y es la excusa del miedo. Ese es un punto muy interesante que muchas veces, y el Señor lo sabía, por eso en su palabra dice, no temas, y lo dice muchas veces. Y es que el Señor sabía que quizá nos va a dar miedo. Pero aquí vamos a aprender algo importante. La excusa del miedo en el punto financiero. El siervo justifica su inacción llamando a su Señor un hombre duro, exigente, que pide hasta lo imposible. Cuando tú escuchas esa frase, es que usted es muy exigente, es que usted es muy duro, es que usted pide hasta lo imposible, es algo que yo no puedo hacer. Se excusa la humanidad. Y entonces quiero hacerte ver que el miedo paraliza y esconde el dinero, lo entierra y lo detiene. Cuando ese empleado se invade de miedo y entierra el dinero, se paraliza, no acciona, no hace nada, se acomoda. Y entonces el miedo no permite invertir.
El miedo no permite accionar. La inacción y el miedo no permiten tener un crecimiento financiero, mujer de propósito. Cuando tú estás paralizada, cuando tú estás aterrada, cuando el miedo te invade y no haces nada en finanzas, en las finanzas que se te han confiado, las finanzas se paralizan. No se permite ahí la multiplicación, no le damos lugar nosotras mismas a la multiplicación. Y es que estamos viendo cómo el Señor quiere verte crecer financieramente. Y entonces Jesús en la Biblia nos dice muchas veces, no temas, yo estoy contigo, yo voy delante de ti. Lámpara es a tus pies y lumbrera a tu camino, es la palabra de Dios. Hoy estamos teniendo una revelación financiera para que tú crezcas. Allí con lo que se te ha confiado, con lo que el Señor te ha entregado. Vamos a entender que la excusa del miedo paraliza, entierra mis finanzas, descarta la multiplicación en mis finanzas. Tengo que ser una mujer en acción, una mujer que está dispuesta a negociar, que está dispuesta a ganar, dice la palabra de Dios. Punto número 2, la reprensión. En el versículo 26 y 27 podemos destacar la reprensión. Y es que el Señor, aquí el dueño del dinero, refuta su excusa llamándolo siervo malo y negligente, malo y perezoso. No le dice, ok, está bien. Si te di 1,000, por lo menos me entregaste los 1,000. No, no tiene contemplación. Y le dice, siervo malo y negligente, malo y perezoso. Cuando no accionamos, cuando estamos paralizadas, es sinónimo de pereza, es sinónimo de negligencia, es sinónimo de ser un siervo malo en finanzas. Y entonces, en ningún momento acepta esa excusa. Viene una reprensión de parte del dueño que por lo menos él haya entregado 1,000 monedas. No es aceptable. Esa excusa no es válida. Dice la palabra de Dios, si sabías que soy exigente, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? ¿Qué te costaba caminar unos metros, unas cuadras, ir al banco, depositarlo, ponerlo a intereses para tener el capital y por lo menos los intereses? Algo fácil, algo sencillo, algo que no es de mucho esfuerzo. Le hace esa observación, le dice que por lo menos hubiese hecho eso. Así se recibiría el dinero más los intereses, le dice el dueño. ¿Por qué dormiste el capital? ¿Por qué lo enterraste? El punto número 3 es la consecuencia. Vamos a tener una consecuencia en las finanzas. Va a haber una consecuencia. Estamos en el versículo 28 y 30. Y entonces dice ahí la palabra que le es quitado lo que se le confió. Estas 1,000 que se le confiaron, se le son quitadas. Y en este claro ejemplo dice la palabra, quítensela y entréguensela al que tiene 10,000. Mire cómo opera el reino de Dios. Mire cómo nos ejemplifica la palabra en el ámbito netamente financiero. Porque el que tiene mucho, se le dará más. Al buen mayordomo se le confía más. Mientras que el siervo inútil, dice la palabra, es echado a las tinieblas, a la oscuridad. Allí tendrá tanto miedo que llorará y rechinará de terror de dientes. El siervo inútil financieramente permanecerá con miedo,
permanecerá aterrado. Hoy declaramos que se rompe toda cadena de terror, de miedo, de esclavitud. Se rompe toda inacción en cada una de nosotras, en lo que se nos ha confiado, en lo que el Señor ha entregado. Cada mujer de propósito debemos de enfocar nuestra mirada, que tenemos un Dios proveedor, el que sabe en el reino de los cielos multiplicar y sumar. En el reino de los cielos hay abundancia. En el reino de los cielos, Dios es el dueño del oro y de la plata. Él es quien nos creó y quien nos formó. Por lo tanto, Él es nuestro dueño. Él es nuestro proveedor. Él es quien nos confía. Quiero que entiendas que lo que tú tienes en este momento será multiplicado, será sumado en el reino de los cielos, cuando tú entiendas que Dios es tu proveedor. Punto número 2. Nosotras solamente somos administradoras de lo que Dios nos ha confiado. Estamos llamadas a ser buenas mayordomos, a ser esas mujeres en acción. Debemos de administrar, punto número 3, debemos de administrar accionando y sin miedo. Cuando tú sientas miedo, aprende a escuchar la palabra de Dios. Aprende a escuchar al Espíritu Santo. Aprende a accionar. Ten presente que estar paralizada, que estar inactiva, es el resultado del miedo. Es lo que te está paralizando, es lo que no te deja avanzar. Pero cuando tú accionas, estás siendo la mayordomo que Dios quiere en el reino de Dios. Punto número 4. Preparadas para rendir cuentas. Se nos entrega, se nos ha confiado, somos buenas mayordomos, somos multiplicadoras y también debemos de estar preparadas para rendir cuentas. El Señor te ha capacitado. El Señor ha confiado en ti, de acuerdo, dice, a lo que ha visto en ti, porque te conoce, porque Él sabe de tus capacidades, porque Él sabe de tus talentos, porque Él sabe lo que tú harás. Por supuesto que llevará un tiempo, llevará un proceso, llevarán días. Número 5. La multiplicación es un factor del reino. Tienes que entender y mentalizarte que en el reino de Dios no hay divisiones ni restas, hay multiplicación. Siempre José fue un hombre que en donde estuvo, en las etapas en donde él pasó, bien sea en la cárcel, bien sea cuando fue vendido, cuando él administró la casa de Potifar, cuando él estuvo en el palacio, José todo lo que tocaba prosperaba, porque José dice, y el Señor estaba con José. Tenemos que entender que para las finanzas tenemos que estar enfocadas en Dios nuestro proveedor. Número 6. Al productivo se le confiará más. Qué interesante es que el Señor, nuestro Padre, te vea, amén, te vea como esa hija productiva, como esa hija que acciona, como esa hija que lo que se le ha confiado lo multiplica, lo duplica. Nos encanta entender que la presencia del Señor en nuestras vidas es la que hace ser una mujer con finanzas productivas, con finanzas multiplicadoras en el reino de Dios. Vamos a enfocar la mirada
y la disciplina en Dios, vamos a entender que debemos de ser esa mujer que es una mujer negligente, que es una mujer inteligente, que es una mujer capaz, que es una mujer que cree lo que el Señor le ha dado, que sabe que el Señor le ha confiado mucho y está dispuesta a multiplicarlo, a duplicarlo. Dice ahí dice ahí el empleado, esto yo lo gané, esto yo lo multipliqué, esto yo accioné en ventas, en negocios, en inversiones. Nos encanta saber que las finanzas van a ser multiplicadas cuando accionamos, cuando nos movemos, cuando estamos dispuestas a seguir adelante en el reino de Dios, a ser esa mujer que sabe avanzar. Quiero contarles que para gloria de Dios y para la honra de Él, hace muchos años, con mi esposo, fuimos trasladados de un lugar a otro en cuestión de municipio. Y cuando venimos a San Francisco, Zapotitlán, entendimos que fuimos apartados, que fuimos reservados para el Señor. Y es así como el Señor fuimos viendo la fidelidad y lo que Dios nos quería confiar. Hay que aprender a discernir ese tiempo, ese llamado, es cuando el Señor te aparta para Él, cuando te consagra. Cada mujer de propósito ha sido llamada, ha sido consagrada. Es necesario que podamos entender que a veces estar sola no quiere decir estar abandonada, al contrario, quiere decir que estás reservada para el reino de los cielos, que estás capacitada para el Señor, que estás entendiendo que el reino te aparta, te llama. Y entonces, a partir de ese momento, hicimos nuestra primera inversión, que fue en tierra, y fue un periodo de 5 años que no fueron fáciles. Sin embargo, la disciplina y la perseverancia nos ayudó a alcanzar lo que el Señor quería entregarnos, porque pues el Señor lo hizo, solo que tuvimos que accionar también como matrimonio. Tuvimos que perseverar, tuvimos que mentalizarnos en no rendirnos. Y el Señor abrió puertas, y el Señor generó, y el Señor derramó su bendición. Quiero decirte, mujer de propósito, que aún en el momento difícil, el Señor te va a fortalecer en tus finanzas. El Señor te va a dar, te va a abrir puertas, te va a enseñar el camino. Y para gloria del Señor, pasaron 5 años y así lo hicimos. Luego seguimos con la instrucción del Señor y fuimos creciendo financieramente en comprar pues unos terrenos más, ¿verdad? Con la misma disciplina, con la misma perseverancia de lo que el Señor nos entregó 2 terrenos, quisimos hacer más. Vamos a lo que se multiplicó. De lo que pensamos que era imposible en la humanidad, con Dios fue posible. Con Él seguimos perseverando. Y ahora el Señor nos permite y nos entrega nuestra propia casa. Estamos en ese plan con el Señor y el Señor lo ha hecho. Él ha entregado una casa propia, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Lo compartimos en este espacio con el tema de finanzas, principios financieros, porque es necesario que podamos dar testimonio a otras mujeres de lo que el Señor ha hecho, de entender que no es en la humanidad, que no es porque nosotros seamos hábiles o porque seamos buenos, pero el Señor nos da un llamado a ser buenos mayordomos, fieles, dice, cuando fuimos fieles en lo poco, dice, te voy a confiar aún más.
te voy a entregar cosas más importantes, dice el reino de Dios. Y nos ha enseñado con mi esposo, muchas gracias, con mi esposo a entender que el reino de Dios es más que recibir, es aprender a dar, es aprender a multiplicar las finanzas para la gloria del Señor, para la utilidad del reino. Ahora mismo consagramos nuestra casa, nuestra primer casa para el Señor, para recibir ahí a matrimonios, para poder compartir palabra de Dios con todos los que podamos hacerlo, con nuestros amigos, con nuestros invitados especiales. Queremos consagrar esa primer casa para el Señor. Y entonces, maestra Ania ha sido una mujer que ha abierto brecha, que ha motivado, que ha sido una mujer ejemplar en las finanzas. Y ella, pues, siempre nos ha apoyado, nos ha instruido y nos ha motivado a que podamos ser buenos mayordomos, buenos administradores en el reino, como este espacio de este mes con mujeres de propósito. La palabra que ahora nosotras estamos sembrando con el equipo de mujeres de propósito es con una intención, entender que Dios es nuestro Padre bueno y proveedor. Él es el quien da las finanzas, Él es quien las multiplica, Él es quien sabe sumar en el reino de Dios y que nosotras, cuando recibimos, debemos de accionar y de perseverar en el camino que el Señor instruye, en el camino que Dios abre para nosotras. Cuando pasábamos momentos con mi esposo, yo le decía, pero es que esto no lo pudimos hacer nosotros. Esto lo hizo el Señor. Esa puerta el Señor la abrió. Esa puerta el Señor ha dicho que sí. Esas señales, tú tienes que estar muy atenta a lo que el Señor te instruye, a lo que Dios te capacita, a lo que Él te dice. Tienes que saber entender y ver lo que el reino de los cielos ha preparado para ti. Y es que a cada una le entrega distinto, así como vemos el ejemplo en la palabra. A alguien le entregó 5,000, a alguien le entregó 2,000. Es distinto, no va a ser igual. A Pastora Teresa le entregaron, el Señor le entrega un rubro, ¿verdad? A Maestra Ania otro rubro, a cada una por nombre, porque nos conoce, dice la palabra, porque Él sabe quién eres tú. Y entonces a todas el Señor en esta tarde nos está entregando, nos está confiando. Yo quisiera escucharles de aquí a un tiempo porque las finanzas no voy a creer que es bueno. El Señor puede acelerar los tiempos, eso es verdad. El Señor puede hacer un milagro financiero en tu vida. Lo recibimos cada una de nosotras, ¿verdad? Que el Señor haga como Él quiera. Pero las finanzas también llevan un tiempo, también llevan la disciplina, también lleva ese momento de accionar, de trabajar, de estar de un lapso de años, pero quisiera yo escucharles de aquí a unos años dando esos testimonios de multiplicación y de suma en el reino de Dios, como una mujer de fe, como una mujer fortalecida y enfocada en Dios como proveedor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les multiplique y que acelere los tiempos para unas finanzas multiplicadas. Bendiciones a cada una. Amén, amén. Gracias, Dios le bendiga. Excelente. querida maestra Karinita. Gracias por esa palabra tan especial y hermosa que de verdad también ministra nuestras vidas. Doña Anabela, ¿quiere hacernos el cierre de este día con el resumen de ambos mensajes? Amén. Dios les bendiga a todas. Pues en realidad esta tarde bendice mucho mi vida, la pastora Teresita.
porque ella nos enseña de que debemos de empezar nuestro pastoreo en la familia, en casa. Y recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, yo los empecé a llevar a la iglesia, les ponía alabanzas, les di un buen ejemplo. Nunca, gracias a Dios, hablé malas palabras. Ellos nunca escucharon de mí malas palabras, aunque yo me enojara, porque la misma palabra de Dios nos dice que podemos enojarnos, pero no debemos de pecar, ¿verdad? Entonces, yo en realidad siento que sí, veo que sí es muy importante que primero fundemos la iglesia en casa con un altar de oración. Si los hijos ya crecieron, ya se casaron, están los nietos. Cuando ahorita este año me he propuesto enseñarle a mis nietos cuando vengan a visitarme los domingos, pasajes bíblicos, hacer manualidades con ellos, es muy importante. Yo sé que van a crecer en los caminos de Dios y como dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se va a apartar de él. Y usted, mamá, usted, abuelita, va a dormir tranquila porque va a saber de que sus hijos y sus nietos están en las manos de Dios. Y qué interesante, Pastora Teresita, Dios que me la bendiga mucho. Es un tema muy importante y debemos también de levantar el altar en casa. Que nuestros hijos, nuestros nietos nos vean adorando, orando, pidiéndole al Padre por el bienestar de ellos. Y también en esa forma, nuestra generación va a ser bendita. Va a ser bendita todos nuestros nietos, bisnietos, tataranietos. Van a alcanzar bendición porque en la casa, en el hogar, va a estar siempre el Espíritu Santo divino. Es muy importante también saber de que sin Dios nada somos, que en las manos de Él estamos y debemos de testificar, dar un buen testimonio y también como felicito mucho a Karinita, mis felicitaciones por su enseñanza. Estamos en el año del crecimiento y también es muy importante lo que ella nos enseña de que debemos de crecer financieramente. Debemos no solo de esperar, ¿verdad?, que haya una entrada de efectiva con el esposo, sino que también nosotros poner bastante de nuestra parte, pero cualquier actividad, cualquier negocio, cualquier cosa que Dios le ilumine poner, primero debemos de ponerlo en las manos de Dios antes de empezar cualquier actividad financiera. Y Dios nos va a respaldar, Él nos va a ayudar a multiplicarnos financieramente. Y las que no trabajamos, como dice Karinita, ayudar en el hogar, ¿verdad? A ahorrar, a multiplicar. Y oremos siempre, pidámosle a Dios que Dios nos ilumine, que Él sea nuestro guía siempre y que nosotras podamos también aportar. Yo sí testifico de que Karinita ha prosperado juntamente con su esposo, ha prosperado financieramente. Es una gran mujer de propósito. Ella trabaja de maestra dando clases para los niños y también empezó vendiendo cuerdas, lo cual a ella creció financieramente y también se ha dedicado a la venta de flores, macetas.
por medio de las redes. Es admirable. Yo la admiro, la felicito. Karinita es una mujer de propósito y por eso Dios la ha prosperado. Y hasta perritos venden con su esposo, pueden creer. Entonces, no hay nada que nos pueda detener. Al contrario, avancemos, crezcamos. Este año, el 2026, lo declaramos de crecimiento. Crezcamos en el hogar, crezcamos en la familia, pero más importante, espiritualmente. Crezcamos siempre en los caminos de Dios y animémonos, como dijo también Karinita, perdamos el miedo, ¿verdad? A hablar de Dios. A veces uno dice, ay, es que me da pena, tengo miedo, yo así soy. En realidad se los digo, tengo miedo y me han dicho, usted puede, usted sabe. Y yo sé que Dios me respalda. Dios me las bendiga. Gracias por estar hoy conectadas en Mujeres de Propósito y oremos todos los días para que Dios nos ilumine y podamos ser mujeres productivas. Bendiciones a todas.